Hola, buen día. Comenzaremos con la lección número 5, que es nomenclatura química. Además de saber de qué están hechas las cosas, el ser humano también tiene una necesidad de nombrarlas. En este caso, desde el siglo XVII, desde mediados del siglo XVII, se han hecho propuestas sobre la necesidad de una nomenclatura sistematizada para nombrar los compuestos químicos según las cosas de las que están hechos. Uno de quienes propuso un sistema de nomenclatura fue Antoine Lavoisier, a quien ya mencionamos anteriormente por ser quien formuló el principio de conservación de la materia, ser de quienes descubrió el hidrógeno, ser además el que desmitificó la combustión y averiguó cómo funcionaba realmente químicamente, y además fue uno de los padres de la nomenclatura química. Propuso un método de nomenclatura en el año 1787. Este pensaba desplazar los nombres comunes que utilizaban en la era de la alquimia por nombres más descriptivos sobre las cosas de las que estaban hechas varios compuestos. Por ejemplo, nombres antiguos de la era de la alquimia bien podrían ser aqua fortis, agua fuerte, aqua vitae, agua de vida o agua viva, que también era conocido como el espíritu del vino, o bien aceite de vitriolo. Bajo la nomenclatura actual, ahora sabemos que el aqua fortis es, por ejemplo, ácido nítrico, que el aqua vitae, o bien espíritu del vino, es más bien etanol puro. Y el aceite de vitriolo, bajo la nomenclatura actual, es el ácido sulfúrico. Comenzaremos primero con la nomenclatura para compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son la mayoría de compuestos que se nos podrían venir a la mente si quisiéramos utilizar, no lo sé, dos elementos cualquiera de la tabla periódica. Los compuestos inorgánicos generalmente incluyen entre sus partes a los metales, a los metaloides y a varios, la gran mayoría de no metales. Estos pueden ser separados o clasificados según el número de especies, el número de elementos que hay en su estructura. Los puede haber binarios, que pueden tener únicamente dos tipos de átomos, por ejemplo el cloruro de sodio, que tiene un átomo de cloro y uno de sodio. Se pueden clasificar en ternarios, si tienen tres, como por ejemplo podría ser el hidróxido de calcio, que es de hecho lo que conocemos como cal apagada, y cuaternarios si tienen cuatro diferentes tipos de elementos en su estructura, como podríamos decir el bicarbonato de sodio, que tiene sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno en su estructura. Para comenzar con la nomenclatura inorgánica, vamos a empezar por los compuestos binarios y vamos a ir primero por las sales binarias, que son los compuestos binarios más simples que nos podríamos imaginar. Estos están formados por una parte positiva y una parte negativa, un metal y un no metal. Para nombrarlos hay que fijarnos en el no metal, lo vamos a nombrar y le vamos a dar la terminación uro, de, y luego demos el nombre del metal. No metal, terminación uro, de y el nombre del metal. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos sencillos. NaCl, sodio, cloro. Vemos, no metal es el cloro y le tenemos que poner la terminación uro, por lo que es un cloruro de, continuamos acá, más el nombre del metal, el metal es sodio. El segundo ejemplo tiene ZN3P2. ¿Qué significan los números? Bueno, cada elemento tiene su valencia.
Esta valencia determina cómo se puede combinar con otros elementos. Podemos ver en una tabla periódica que el zinc tiene una valencia de +2 y el fósforo, cuando trabaja como sal, como parte de una sal va a tener una valencia negativa. Y en la tabla periódica nos dice que su única valencia negativa es de -3. Así, si multiplicamos la valencia de +2 por 3, significa que las cargas positivas son de +6. Y si multiplicamos este -3, la valencia negativa del fósforo, por el 2, tenemos que es un -6, nos da -6 de cargas, digamos. Estas dos, +6 y -6, se anulan y nos dan una carga neta de 0. El compuesto tiene que estar equilibrado en carga para ser estable. Así que pues, eso implica en los números de abajo. Ahora, a darle nombre. Vemos que el no metal en cuestión es fósforo. Le vamos a dar terminación uro, así que es un fosfuro de, y el nombre del metal, que es zinc. Así que el compuesto en cuestión es fósfuro de zinc. Este es un raticida bastante común. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ahora que ya entramos al tema de las valencias, nos encontramos, por ejemplo, con este compuesto de aquí? FeCl3. Tiene hierro, ok. Tiene cloro, ok. Pero el hierro tiene varias valencias. ¿Cómo sabemos con qué valencia está trabajando? Pues vamos a hacer una especie de balance, digamos. Si sabemos que el cloro, según la tabla periódica, tiene siempre una valencia de -1 cuando actúa como parte negativa, entonces vemos que multiplicando el -1 por esos 3 nos da valencia total de -3, una carga de -3. Y sabemos que para estar estable nos tiene que dar 0. Así que completamos poniendo una carga positiva que nos dé igual a la carga negativa, al multiplicarla por el número que esté de subíndice aquí. En este caso, no es realmente necesario. El hierro no tiene ningún número como subíndice, es nada más Fe y ya. O sea que únicamente hay 1 en la estructura. Así que ese 1 que hay es suficiente para contrarrestar la carga del cloro, de los cloros, por lo que debe de tener una valencia de +3. Pero sabemos que el hierro, viendo en una tabla periódica, podemos ver que el hierro tiene dos valencias, una de +2 y una de +3. En este caso es donde se usa esta clase de nomenclaturas. Las de este lado, la nomenclatura de sufijos y prefijos según las valencias que se estén utilizando. Cuando se están utilizando dos valencias, se les nombra, se les pone algún sufijo. Si el elemento tiene dos valencias, se le pone un sufijo ico o un sufijo oso. El sufijo oso va para la nomenclatura, va para la valencia que tenga menor valor. Por ejemplo, en el caso de hierro, si estuviera con valencia de +2, estaríamos hablando de ferroso. Y la de ico se aplica cuando tiene la valencia más alta entre las dos. En este caso tiene valencia de +3. Este hierro tiene valencia de +3, así que le vamos a terminar poniendo férrico. Si estuviera, por ejemplo, ahí un metal que tuviera 3 valencias, ahora estaríamos utilizando estas 3. A la valencia más baja le pondremos entonces sufijo hipo, el nombre del metal, y prefijo hipo, nombre del metal, sufijo oso. La segunda más baja, la que está en medio, de hecho, simplemente el sufijo oso. Y la más alta, simplemente el sufijo ico. Si el metal en cuestión tuviera 4 valencias positivas, entonces utilizamos toda esta gama. La más baja, hipo, nombre oso. Segunda más baja, simplemente terminación oso.
segunda más alta, terminación ico, y la más alta, prefijo per, el nombre y el sufijo ico. Una vez con esto fuera del camino, podemos ahora sí darle nombre a este compuesto. Tiene hierro y tiene cloro. Y del hierro ya comprobamos que se trata de hierro con valencia de +3. Así que estamos hablando no metal, terminación uro, cloruro. En este caso, cuando tiene 2 o más valencias el metal, ya no es necesario mencionar el D. Así que podemos pasar a ponerle el nombre con el sufijo. En el caso del hierro, no vamos a poner hierrico, vamos a poner férrico, que de hecho viene de ferrum, hierro, en latín, que es de donde se deriva el símbolo. Así que estaríamos poniendo cloruro férrico, que por ejemplo se utiliza en herrería y en forja. Los siguientes compuestos binarios que vamos a ver son los óxidos, que están formados de un metal y oxígeno. El metal, por ser un metal, puede tener alguna valencia de las que nos indique en la tabla periódica, pero el oxígeno, en este caso y en la mayoría, la gran mayoría de las veces que se encuentre en la química en general, va a tener una valencia de -2. Así que si en algún momento no sabemos cuál es la valencia del metal, pues podemos saberlo a partir de la cantidad de oxígenos que tenga, porque sabemos que el oxígeno va a estar casi siempre con una valencia de -2. Para nombrarlos, vamos a nombrar al óxido de y el nombre del metal. Este es bastante sencillo realmente. Por ejemplo, tenemos KO, tenemos calcio y tenemos oxígeno. Muy bien, entonces es simplemente un óxido de calcio. Este óxido de calcio es la llamada cal viva. Y cuando se mete al agua, reacciona de manera bastante peculiar. Hace hervir el agua y se transforma en cal apagada. Y lo veremos en un momento más, de hecho. El siguiente es AgO. Ag es plata, por lo que estaremos hablando de un óxido de plata. Y el último ejemplo en este caso es CuO. Ok. Tiene cobre y tiene oxígeno, pero vemos en la tabla periódica que el cobre tiene 2 valencias. Tiene una valencia de +1 y una valencia de +2. Así que aquí es donde vamos a aplicar de lo que dijimos acá abajo. El oxígeno siempre tiene valencia de -2. No tiene ningún subíndice, no tiene ningún número acá, así que su valencia total negativa es de -2. Y si nos tiene que dar 0 para que sea un compuesto equilibrado en cargas, entonces toda la parte positiva, toda la cantidad de cobre tiene que sumar 2 de valencia positiva. Y pues nada más hay 1, así que está trabajando este cobre con valencia de +2. Utilizamos la tabla, según como hemos estado utilizando hasta ahora, la tabla para la nomenclatura con valencias. El cobre está trabajando con su valencia más alta de entre las 2 que tiene. Como tiene 2, únicamente tiene 2 opciones, sufijo oso o sufijo ico. Y +2 es la más alta, así que estamos hablando de cúprico. Estamos hablando de un óxido, entonces nos saltamos la parte del D, porque cuando utilizamos la nomenclatura de valencias de sufijos y prefijos para metales con varias valencias, nos podemos saltar el D. Estamos hablando de un óxido cúprico. Los siguientes compuestos binarios son los anhídridos, que están formados de un no metal y oxígeno. Para nombrarlos, por lo general, lo que se hace es mencionar el número de oxígenos que hay, seguido por la palabra óxido, luego D y el nombre del no metal. Con estos no hay que complicársela mucho, realmente. Se le puede dar una nomenclatura bastante más sistemática si quisiéramos
aprovechar las valencias de cada uno de los no metales. Podemos utilizar la nomenclatura de valencias con prefijos y sufijos. Y en ese caso nos quedaría, por ejemplo, anhídrido y el no metal según la nomenclatura de valencias. Pero realmente este tipo de nomenclatura no es tan utilizada. Es más común utilizar esta que se está mencionando ahorita: número de oxígenos, óxido de y el nombre del no metal. Es bastante sencillo realmente. Por ejemplo, aquí CO2, un carbono, dos oxígenos. Hay dos oxígenos, por lo que dióxido de carbono. Sabemos que es parte del aire, es buena parte del aire que respiramos. Lo pueden utilizar las plantas para crecer y transformarlo luego en oxígeno. Es de hecho de lo que está hecho el hielo seco. Sabemos bien, ya estamos razonablemente, ya conocemos algo sobre el dióxido de carbono. Nuestro segundo ejemplo sería SO3. S es azufre y tiene 3 oxígenos, por lo que estaríamos hablando de un trióxido de azufre. Un compuesto bastante peligroso. Es incluso muy poco común manejarlo en algún laboratorio, porque cuando reacciona con el agua o la humedad del aire se puede transformar en ácido sulfúrico. El siguiente compuesto son los ácidos binarios, que únicamente están formados por un hidrógeno y un no metal. Estos son nombrados primero nombrando ácido, luego el nombre del no metal o el inicio del nombre del no metal y terminando con hídrico. Una nomenclatura bastante fácil realmente. Por lo que, por ejemplo, aquí estaremos viendo hidrógeno y cloro, estaremos hablando de un ácido clorhídrico. Que lo conocemos más comúnmente como ácido muriático, se puede utilizar en limpieza y se puede utilizar en unas tantas cosas más. El que sigue tiene un hidrógeno ácido y tiene flúor, por lo que es un ácido fluorhídrico. Este es un ácido bastante peligroso y muy poco común, es muy reactivo, puede reaccionar con casi todo lo que toca y es el único ácido normal de los todavía llamados ácidos normales, no de los superácidos, de los ácidos normales, el único capaz de disolver el vidrio, por lo que se tiene que manejar estrictamente con cierto equipo especial hecho de un plástico que incluye en su estructura el flúor. El que sigue tiene dos hidrógenos ácidos, pero tiene un azufre. En este caso estaríamos hablando de un ácido sulfídrico. Este es un tanto común, por ejemplo, encontrarlo en pantanos, es común encontrarlo en pantanos, a veces en alcantarillas y demás. Pero en fin, realmente, una de las cosas buenas y sencillas respecto a la nomenclatura de ácidos es que únicamente existen 7. Y en esos 7 se mantiene esa misma consistencia del nombre. Los 7 ácidos binarios que existen son ácido sulfídrico, ácido selenídrico, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico. Mi error ahí conté mal, son 6, pero igual entre esos 6 se mantiene bastante constante la nomenclatura. Y por último, el último tipo de compuestos binarios que vamos a ver son los llamados hidruros. Esos compuestos son un tanto especiales, puesto que están hechos de un metal y un hidrógeno. Y este es el único caso en el que el hidrógeno, en vez de trabajar con una valencia positiva de +1, va a trabajar con una valencia de -1, una valencia negativa. Se nombran, nombrando hidruro de y luego el nombre del metal.
Uno de los ejemplos es, por ejemplo, este LiH. Tiene un litio y tiene un hidrógeno que por la nomenclatura de hidrógeno, que por el tipo de compuestos que son los hidruros, estaría trabajando con una valencia negativa. Así que estaríamos en este caso hablando de un hidruro de litio. Y el que sigue es AlH3. Tiene 3 hidrógenos con valencia negativa porque en este caso es un hidruro. Y tiene al aluminio. El aluminio tiene una única valencia, así que no hay problema. Lo podemos nombrar simplemente hidruro de aluminio. Ya con los compuestos binarios nombrados, vamos a pasar a los ternarios. Y vamos a empezar por los llamados oxiácidos, que tienen uno o más hidrógenos, tienen un no metal y tienen uno o más oxígenos. Estos se nombran nombrando primero ácido y luego el nombre del no metal, pero el no metal siempre va a ir nombrado según la nomenclatura de valencias. Por ejemplo, en ese de acá tenemos 2 hidrógenos ácidos, tenemos carbono y tenemos 3 oxígenos. El carbono por lo general únicamente trabaja con una valencia, que es de 4. Así que en este caso vamos a utilizar de todos modos la nomenclatura de valencias. Añadí acá que si únicamente se tiene una valencia, entonces únicamente se usa el sufijo ico. Así que en este caso estaríamos hablando de un ácido carbónico. Este es de hecho, el ácido carbónico es el responsable de que los refrescos, de que las champañas, de que la cerveza, el agua mineral y demás bebidas tengan gas. Porque cuando tratamos de disolver dióxido de carbono en agua, bajo burbujeo, burbujeamos esas burbujas de dióxido de carbono, se transforman en ácido carbónico. Y cuando abrimos la botella o el recipiente en el que se encuentran, empieza a perder presión y tan pronto empieza a perderla, ese ácido carbónico rápidamente se transforma en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es lo que sube como burbujas. Ese es el gas. Seguimos. El siguiente ejemplo tiene un hidrógeno ácido, tiene nitrógeno y tiene 3 oxígenos. El nitrógeno tiene 2 valencias principalmente, más 3 y más 5. Para saber con cuál está trabajando, pues ok. El oxígeno trabaja con valencia de menos 2, así que multiplicándola por 3, los 3 oxígenos que hay, nos da una carga de menos 6. El hidrógeno trabaja con valencia de más 1, así que le ponemos su valencia de más 1. La única ocasión en la que trabaja con valencia de menos 1 es cuando estén hidruros. Y como tienen que estar, como la suma de todas esas valencias, de todas esas cargas nos tiene que dar 0, entonces el nitrógeno tiene que tener esas cargas que faltan. En este caso nos faltarían 5. Así que ese nitrógeno está trabajando con su valencia de 5. Repetimos. Nitrógeno por lo general tiene valencia de más 3 y de más 5. Son 2 valencias y en este caso está trabajando con la valencia más alta, que es la de más 5. Así que le damos el prefijo de la valencia más alta, que es ico. Así que finalmente hablamos de un ácido nítrico. Este ácido es un ácido bastante fuerte realmente. Es uno de los pocos ácidos capaces de disolver a la gran mayoría de los metales. Ok, seguimos. El tercer ejemplo, 2 hidrógenos ácidos, un azufre y 4 oxígenos. El azufre en la tabla periódica funciona principalmente con 2 valencias cuando está positivo.
Tiene valencia de más 4 y tiene valencia de más 6. Así que vamos a ver con qué valencia está trabajando. El oxígeno tiene valencia de menos 2 multiplicada por 4 nos da menos 8. Hidrógeno tiene valencia de más 1 multiplicado por 2 nos da más 2. Si nos tiene que dar igual a 0, más 2 menos 8 es igual a menos 6. Y para equilibrarla necesitamos valencia de más 6. Así que está trabajando con valencia de más 6, que es la más grande de las dos. Y le asignamos el sufijo ico. Así que este de aquí es el ácido sulfúrico, que es el ácido que encontramos comúnmente en las baterías. Otro ejemplo, para demostrar que sí se utiliza de hecho buena parte de la nomenclatura de valencias, vamos a poner este siguiente ejemplo. HClO4. Pues muy bien, un hidrógeno ácido, un cloro y 4 oxígenos. El cloro, cuando trabaja como valencia positiva, cuando tiene una valencia positiva, puede tener 4 valencias. Tiene una valencia de más 1, de más 3, de más 5 y de más 7. Y más para acá su valencia negativa de menos 1, que es la que usa cuando está en sales o en ácidos. Que por ahorita la vamos a ignorar y nos vamos a enfocar en las positivas. Para ver cuál es la que está utilizando, pues muy bien, vamos a balancear cargas y encontrar qué valencia tiene. Oxígeno siempre tiene menos 2, multiplicado por 4, menos 8. Hidrógeno siempre tiene de más 1 excepto en hidruros, así que le ponemos más 1, es únicamente 1. Más 1 menos 8 es igual a menos 7, y como lo tenemos que equilibrar, entonces el cloro debe tener valencia de más 7. 1 más 7 menos 8 es igual a 0, ok, todo correcto ahí. Como tiene 4 valencias y la de más 7 es la más alta, entonces en la tabla de valencias le vamos a asignar el prefijo per y el sufijo ico. Así que este compuesto estaría nombrado como ácido perclórico, que es un ácido bastante peligroso y que de hecho es muy raro utilizarlo en algo, incluso en laboratorios de química. El siguiente tipo de compuestos ternarios son los hidróxidos, que están formados por un metal y un grupo hidróxido, que está a su vez formado de un oxígeno y un hidrógeno. De hecho, este es un grupo único, podríamos decir. Aunque esté formado por 2 átomos distintos, es un grupo único que tiene siempre una valencia de menos 1. Se les nombra, pues nombrándolos por hidróxido de y luego el nombre del metal. Si el metal tiene 2 o más valencias, pues se utiliza la nomenclatura de valencias. Por ejemplo, tenemos aquí NaOH. Recordemos, grupo hidróxido, así que lo tratamos como un hidróxido. Sería un hidróxido de sodio. Esta es la llamada sosa cáustica, que tiene pues varios usos. Por ejemplo, elaboración de jabón, en algunos casos como destapacaños y demás. El siguiente ejemplo tiene calcio y tiene el grupo H entre paréntesis con un sufijo de más 2. Lo podemos poner entre paréntesis y ponerle un subíndice, porque se trata de un grupo único. Un grupo único a pesar de estar formado por 2 elementos. Así que podemos hacer eso como si se tratara de un átomo por sí solo. En este caso, en este único caso. Así que, en ese caso estaríamos hablando de un hidróxido de calcio. Esta ahora sí es la llamada cal muerta o cal apagada o cal hidratada, que es la que se produce después de disolver cal viva, óxido de calcio, en agua.
Esta ya es bastante más segura porque al volverla a disolver en agua ya no calienta, ya no hace hervir el agua en la que se disuelve, pero aún puede causar resequedad, por ejemplo, en las manos a la hora de utilizarla. El tercer ejemplo, tenemos cobre y tenemos el grupo OH. El cobre, recordamos, tiene dos valencias, de +1 y de +2. Vamos a sacar la valencia en la que está. Grupo hidróxido tiene siempre valencia de -1. Por 2, valencia total de los grupos negativos, -2. Y como lo tenemos que igualar a 0, el cobre trabaja con su valencia de +2. Que, de nuevo, si tiene valencia de +1 y de +2, la de +2 es la más grande, por lo que utilizamos nomenclatura de valencias para darle el sufijo ico. Por lo que estaría siendo un hidróxido cúprico, que es utilizado, por ejemplo, como fungicida. Es bastante bueno para matar hongos y también para matar nemátodos en el agua. Y por último, los últimos compuestos ternarios que estaremos viendo son las llamadas oxisales, que tienen metal, no metal y oxígeno. Estas son nombradas empezando por el no metal bajo la nomenclatura de valencias, pero ahora bajo unas reglas un tanto diferentes. Si tiene una única valencia, se le da la terminación ato. Si tiene dos valencias, a la de menor se da la terminación ito y a la mayor terminación ato. Si tiene tres valencias, a la más baja se le da prefijo hipo, sufijo ito, a la de en medio terminación ito, sufijo ito, y a la más alta sufijo ato. Y cuando tiene 4, la más baja hipo, ito, segunda más baja ito, segunda más alta ato y la más alta prefijo per, sufijo ato. Vamos a hacer la prueba con estas sales, con esos ejemplos que siguen. En el primero tenemos magnesio, tenemos azufre y tenemos oxígeno. Vamos a ver la valencia con la que está trabajando el azufre. El oxígeno trabaja con valencia de -2, multiplicada por los 4, valencia total de los oxígenos es de -8. El magnesio siempre tiene valencia de +2. Los tenemos que igualar a 0. Y la suma de los dos es +2 menos 8 menos 6. Para equilibrarlo y llegar a carga total 0, el azufre tiene que tener valencia de 6, y de sus dos valencias positivas, el 6 es la más alta, así que le damos terminación ato. Estaríamos hablando entonces de un sulfato de magnesio. Esta es la llamada sal de Epsom, que se puede utilizar como sal de baño. El siguiente tiene hierro, tiene azufre y tiene oxígeno. El oxígeno tiene valencia de -2, pero no sabemos qué valencia tiene el azufre ni el hierro. O tal vez sí. Tan solo de ver vemos que el SO4 de acá y el SO4 de acá son pues idénticos realmente. Así que de hecho su valencia entre esos dos es la misma. El azufre estaría trabajando con valencia de 6 y el oxígeno estaría trabajando con valencia pues igual de -2. Y entre los 4 nos darían de -8. Para igualarlo a 0 y que esté equilibrado en cargas, entonces el hierro tendría que estar trabajando con su valencia de +2. Recordamos, hierro tiene dos valencias, +2 y +3, +2 es la más baja, así que vamos a darle nomenclatura, vamos a darle el sufijo oso. En este caso, para los no metales se usa esta de acá, al menos en estos casos, esta nomenclatura de acuerdo a sus valencias, pero para los metales se sigue usando la que hemos visto, hipo, oso, oso, ico, per, ico. Así que bien, seguimos. En este caso es un sulfato, azufre +6, valencia más alta de las dos, terminación ato. Y recordamos que cuando la parte positiva, cuando el metal está con nomenclatura de valencias de prefijos y sufijos, podemos omitir el D. Así que es un sulfato
ferroso. Este tiene varios usos. Se puede utilizar en tratamiento de aguas porque forma coágulos que pueden eventualmente extraer buena parte de los contaminantes que hay en el agua, o se puede utilizar como medicamento para las personas que sufren de anemia. El hierro que consumen muchas veces es ese, sulfato de hierro, sulfato ferroso, pero en concentraciones bastante bajas. El hierro sigue siendo un tanto peligroso como medicamento, porque si se pasan un poco puede dar una intoxicación por hierro, así que las dosis tienen que estar muy bien medidas. Por último, tenemos sodio, cloro y oxígeno. Vamos a ver, oxígeno trabaja siempre con valencia de -2, sodio trabaja con valencia de -1, siempre. Para igualarlo a 0, entonces el cloro tiene que estar trabajando con su valencia de +1. El cloro, ya vimos, tiene 4 valencias positivas, +1, +3, +5 y +7. De esas 4, +1 es la más baja, así que le vamos a dar prefijo hipo y sufijo ito. Este de aquí es entonces un hipoclorito de sodio, que es de hecho el cloro, la forma de cloro que hay en nuestro cloro comercial, en nuestra lejía, Clarasol, como quiera que le nombremos, no sé, por marcas comerciales, Cloralex, Clorox, demás. ¿Y qué utilizamos para limpieza? Hay un caso un tanto especial, de hecho, entre las oxisales, porque hay dos metales que, a pesar de ser metales, de no ser no metales, pueden ocupar un lugar como si fuera un no metal en un oxisal. Estos dos metales son el manganeso y el cromo. Vamos a ver un ejemplo con cada uno. Tenemos, por ejemplo, digamos, este de aquí. El potasio siempre va a trabajar con valencia de +1 y el oxígeno siempre o casi siempre con valencia de -2. Así que -2 por 4, valencia de -8. Y para igualar cargas tiene que darnos 0, por lo que el manganeso tiene una valencia de +7. En este caso, la valencia de +7 es la más alta que tiene el manganeso. Así que le vamos a dar prefijo per, sufijo ato. Estamos hablando de un permanganato de potasio. Y, por ejemplo, ya que mencionamos hace un momento el cromo, vamos a dar un ejemplo con el cromo, que podría ser en este caso este compuesto de aquí. Y pues vamos a sacar la valencia con la que está trabajando el cromo. Potasio, valencia siempre de +1, así que la suma de las valencias de los dos potasios que hay en este es de +2. Oxígeno, siempre valencia de -2, multiplicada por el número de oxígenos, valencia total, -8. Lo tenemos que igualar a 0. Así que para que cuadre el cálculo, el cromo tiene que tener valencia de +6. El cromo tiene 3 valencias positivas. Bueno, tiene 3 valencias en general. +2, +3 y +6. +6 es la más alta de estas, así que le vamos a dar el sufijo ato. Estamos hablando entonces de un cromato de potasio. Y el último tipo de compuestos inorgánicos que vamos a ver, los cuaternarios, incluyen en este caso únicamente las sales ácidas para el propósito de este curso. Y estas están conformadas por un metal, uno o más hidrógenos ácidos, no metal y uno o más oxígenos.
Se les da nombre empezando por el no metal, bajo la nomenclatura de valencia, según la valencia en la que se encuentre. Luego seguimos con el número de ácidos, el número de hidrógenos que hay presentes, seguidos de la palabra ácido, luego de y luego el nombre del metal. Un tanto más confusos, pero vamos a ver los ejemplos que tenemos. Tenemos en el primero, tenemos sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. El sodio sabemos que trabaja con valencia de +1, el hidrógeno también, el carbono trabaja con valencia de +4 y el oxígeno siempre con valencia de -2. De hecho, esta balanceada conocemos el nombre de todo, así que únicamente vamos a aplicar el sufijo ato al carbono porque tiene una única valencia. Así que pues, en este caso estaríamos hablando de un carbonato Luego el número de ácidos, hay uno solo, así que podemos omitir el número realmente porque es uno solo. Podemos ponerlo como carbonato ácido de y el metal que es sodio. Esa es la estructura del famoso y conocido bicarbonato de sodio, que pues lo utilizamos con gran variedad de usos para neutralizar ácidos, lo utilizamos como polvo para hornear, lo podemos utilizar para el reflujo, las agruras, etc. El segundo ejemplo tiene potasio con valencia de +1, 2 hidrógenos con valencia de +1, por lo que sumarían +2. Tiene fósforo, del que no sabemos todavía la valencia, y tiene oxígeno, que casi siempre tiene valencia de -2. Vamos a sacar la valencia de este fósforo. Oxígeno, valencia de -2, por los 4 oxígenos, valencia total de -8. De estos dos positivos ya la sacamos, pero igual nos tiene que dar un total de 0 para que el compuesto esté equilibrado en cargas. Así que +1 +2 -8 nos da -5. Y para equilibrarlo, entonces, el fósforo tendría que tener una valencia de +5. El fósforo, cuando trabaja con valencias positivas, trabaja con valencias de +3 y de +5. +5 es la más grande de las dos. Así que vamos a utilizarla y vamos a darle el sufijo ato. Así que en este caso estaríamos hablando de un fosfato. Aquí hay 2 hidrógenos, así que sí sería conveniente poner el número de ácidos de hidrógenos. Fosfato diácido de potasio. Luego, ya terminada la nomenclatura inorgánica, vamos a pasar a la nomenclatura orgánica, que es la nomenclatura encargada de dar nombre y clasificar a los compuestos conformados principalmente por carbono. Y esto no es poco, son muchísimos. Son los compuestos que incluyen la química orgánica, que son todos los compuestos del carbono, exceptuando los óxidos de carbono, monóxido y dióxido de carbono y sus sales. Así que no vamos a ver carbonatos o carburos o de esas demás sustancias o sales. La nomenclatura orgánica es muy extensa y compleja. Puede abarcar hidrocarburos, alcoholes, saluros, compuestos aromáticos, éteres, aldehídos, cetonas, orgánicos, ésteres, aminas, amidas. Todos los compuestos del carbono, que pueden llegar a ser muchos y muy complejos. Por fortuna, para fines del curso, no nos vamos a andar metiendo en todo eso. Vamos a ignorar la mayoría de estos y nos vamos a mantener rascando la superficie, viendo lo que son los hidrocarburos, que son los compuestos más simples del carbono, porque únicamente tienen dos elementos componentes, el carbono y el hidrógeno. Para comprender la nomenclatura de los hidrocarburos, primero hay que comprender los nombres de los principales hidrocarburos que conocemos, los principales y más simples que hay.
El primero, cuando únicamente hay un carbono unido a 4 hidrógenos, se trata de metano. Cuando hay 2 carbonos, se trata de etano. Si es una cadena de 3 carbonos y todos los demás espacios libres llenos de hidrógenos, se trata de propano. Cuando son 4 carbonos en cadena, de nuevo, sus demás espacios libres llenos con hidrógenos, se trata de butano. Hay que notar, de estos hidrocarburos simples, el metano y el etano son parte del gas natural. Y el propano y el butano son buena parte del gas LP. Cuando la cadena es de 5 carbonos con sus respectivos hidrógenos, el nombre es pentano. Cuando la cadena es de 6, es hexano. Cuando es de 7, es heptano. Estos 3 ya no son gases como estos 4 de acá arriba, ya son líquidos. Y de hecho son parte de lo que constituye al que conocemos como éter de petróleo, que utilizamos principalmente como solvente. Cuando la cadena es de 8 carbonos, nuevamente con sus espacios libres llenos por hidrógenos, cuando la cadena es de 8 carbonos se le llama octano. Cuando es de 9 carbonos es un nonano, y cuando tiene 10 carbonos se trata de un decano. Existen por supuesto cadenas más largas, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí en la cadena de 10, que es decano. Probablemente a muchos les haya sonado familiar desde la palabra octano, y es porque en efecto, desde el pentano hasta el decano son los hidrocarburos presentes en la gasolina. Y a mayor octanaje, a mayor presencia, mayor porcentaje de octanos, de mayor calidad, de mayor pureza es la gasolina. Ahora que ya vimos cuáles son las cadenas de carbonos más básicas, los hidrocarburos más básicos, podemos empezar a ver cuál es la nomenclatura de hidrocarburos así, ramificados. Para comenzar, lo primero que se debe hacer es identificar cuál es la cadena de carbonos más grande y larga. Hay que notar que esta no siempre va nada más en una sola línea recta, sino que puede irse por las ramificaciones. En este caso, por ejemplo, podemos ver que esta cadena es la más larga. Contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos unidos en línea. Bueno, unidos en cadena. El segundo paso, una vez que ya identificamos cuál es la cadena más larga, es numerarlos empezando por el extremo que más cerca se encuentre de un sustituyente. ¿Cómo sabemos que es un sustituyente? Todo lo que no sea parte de la cadena principal es un sustituyente. Así que, de estos dos extremos, este de acá es el que se encuentra más cerca de un sustituyente, de este. Mientras que de este para acá hay un carbono más en la cadena. De aquí a acá hay 2 carbonos, de aquí a acá hay 3. Vamos a empezar por este. Vamos a numerar este como el carbono 1. Y respectivamente el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El siguiente paso, el tercer paso, es identificar cuáles son los sustituyentes. No nada más exactamente cuál es su posición, sino qué tan larga es su cadena. Aquí en los carbonos 3 y 4 tenemos respectivamente, en cada uno de estos dos tenemos un sustituyente que tiene un único carbono. Vimos que el hidrocarburo más simple que tiene únicamente un carbono es el metano. Ok, hasta aquí todo correcto. Pero cuando un sustituyente tiene únicamente un carbono, entonces a ese sustituyente se le llama metil. Por otra parte, acá en el 5, en el carbono 5, hay un sustituyente que tiene una cadena de 2 carbonos.
Cuando es un hidrocarburo solo y tienes dos carbonos en cadena, es un etano. Pero como está como sustituyente, en este caso se trata de un etil. Y por último, el cuarto y último paso es nombrar ahora sí al hidrocarburo. Y esto se hace nombrando los sustituyentes primero y luego la cadena. Los sustituyentes se nombran en orden alfabético. Así que, ¿cuál de los dos va primero? ¿Metil o etil? Va primero el etil, aunque sea de cadena más larga que el metil. Por empezar con E, por orden alfabético, va primero. Primero indicamos cuál es su posición. Está en el carbono 5. 5-etil, una coma, porque vamos a enunciar el sustituyente siguiente. Hay dos sustituyentes metil, uno en el 3 y uno en el 4. Así que los nombramos a los dos. 3-4, realmente es mejor con un guión. 3-4, y como son dos, ahora sí ponemos el número, son dimetil. Separamos por un guión y ya nombramos a todos los sustituyentes. Ya están los dos metiles y está el etil. Así que ahora nombramos a toda la cadena. Es de 8, así que se trata de un octano. Y por tanto esta cadena es un 5-etil 3,4-dimetil octano. Ahora vamos a seguir con este ejemplo siguiente, pero vamos a notar algo un tanto nuevo en esta ocasión. Entre estos dos carbonos ya no los une una única línea, no los une un único enlace, los unen dos en esta parte. Esto es de hecho una característica de un cierto tipo de hidrocarburos. Cuando todos los carbonos son unidos por un enlace simple, por una sola línea, todos sin excepción, al hidrocarburo se le llama alcano. Pero si en uno o dos lugares hay carbonos que están unidos por dos líneas, por dos enlaces, entonces se trata de un alqueno. Cuando están unidos por lo menos dos carbonos en toda la cadena, dos carbonos están unidos entre sí por tres líneas, entonces se trata de un alquino, que de hecho veremos en un momento más. Por ahora lo importante es el alqueno. ¿Qué es lo que cambia en la nomenclatura cuando hablamos de un alqueno? Pues no demasiado. Primero, el primer paso para la nomenclatura de alquenos es que debemos encontrar igual la cadena más larga, pero ahora esta tiene que contener el doble enlace. Así que pues vamos a denotarla. Podemos ver después de observar unos momentos que esta cadena es la más larga, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos nuevamente y además contiene aquí al doble enlace. El segundo paso es numerar a los carbonos, pero ahora empezando por el extremo que esté más cercano al doble enlace, a la doble ligadura. Este extremo es el más cercano, así que vamos a empezar por aquí. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El siguiente paso, el paso número 3, es identificar a los sustituyentes. Tenemos aquí uno y tenemos aquí el otro. De este de 3 ya vimos que cuando está solo es un metano, cuando tiene todos sus espacios llenos es un metano, pero cuando es un sustituyente es un metil. En este caso se trata, cadena de 3, terminación il, es un propil. Y por último, el último paso, el cuarto paso sería ahora sí nombrar a la cadena completa. Empecemos primero por los sustituyentes en orden alfabético. Metil va primero que propil en orden alfabético, M va antes que P. Ok, la posición del metil
está en el carbono 6, así que es un 6-metil. Luego el propil, que está en el carbono 4, 4-propil. Y luego nombramos a la cadena, que es un octano, pero nos detenemos por ahorita en oct. En este caso, indicamos también el lugar donde está el doble enlace, que une de hecho a los carbonos 2 y 3, así que podemos decir que está en la posición 2. Y luego terminamos con la terminación eno, porque pues en este caso doble enlace es un alqueno. El nombre completo del compuesto entonces es 6-metil 4-propil oct 2-eno. Por último, como mencionamos hace un momento, vamos a ver un ejemplo, uno más corto, de nomenclatura de alquinos. Si hay un triple enlace en la estructura, entonces es nombrado un alquino. El primer paso, al igual que con las anteriores, es identificar la cadena más larga que contenga al triple enlace. Con un poco de observación podemos ver que puede ser esta aquí lineal o puede ser esta aquí abajo. Realmente no importa cuál de las dos se tome, porque en cualquiera de los dos casos la cadena termina siendo de 5 carbonos. Vamos a tomar esta lineal únicamente porque es más sencillo. El segundo paso es nuevamente identificar dónde están, identificar cuáles son los sustituyentes y nombrar la cadena. Esta únicamente tiene un sustituyente y tiene aquí el triple enlace. Vamos a numerar la cadena según cuál sea el extremo más cercano a un triple enlace, al triple enlace. Si bien este sustituyente está también cerca, el triple enlace está no nada más cerca, sino que es bastante más importante. Así que vamos a empezar por ahí. Lo empezamos a nombrar por carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Lo siguiente es, de nuevo, ubicar y nombrar a los sustituyentes. Y ya sabemos que cuando la cadena del sustituyente tiene un único carbono, se le llama metil. Y el último paso es nombrar a la cadena completa, es nombrar al compuesto completo. Que en este caso, un único sustituyente en el carbono 4, lo vamos a nombrar primero, 4-metil. Cadena de 5 es un pentano, pero empezamos con pent. Nombramos el carbono en el que se encuentra el triple enlace que une el 1 y el primer y el segundo carbono, por lo que lo consideramos como del primer carbono. Y ponemos la terminación ino, puesto que se trata de un alquino. Por tanto, el nombre del compuesto completo es 4-metil pent 1-ino.